Hola amigos, bienvenidos a DC Comics. Aquí les traigo Supergirl número 16, con guión de Sophie Campbell y arte de Joey Quiñones y Paolo Villanelli. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza con el archivo del Erradicador, que comparte información sobre New Kandor, Nueva Kandor, poco tiempo atrás. Todo comenzó en un mundo distante. Un nuevo hogar para Drusot de Krypton y su dinastía. Una segunda oportunidad para el legado de Krypton. Un trono forjado en sangre. Pero invasores tomaron su reino por asalto. Una guerra devastadora estalló en el planeta, y el legado de Krypton comenzó a desmoronarse. Al final, solo quedó la muerte. Ahí vemos al general Zod llorando la pérdida de su gente durante la guerra, y lanzando un grito de dolor y desesperación. La transmisión se interrumpe de golpe, y el archivo llega a su fin. Nos movemos al presente. En un helicóptero sobre el Océano Pacífico, cerca de la costa de El Caldero, Supergirl nota que el cristal solar sigue resonando, y que la resonancia aumenta conforme se acercan. Piensa en qué hará con él cuando lo tenga, y se pregunta si todo esto justifica haber puesto en peligro a sus amigos, o si fue una decisión egoísta. Pero sabe que todos son capaces, cada uno a su manera. No puede seguir cuestionándose, porque ellos mismos quieren estar allí. Kara siente que algo los está esperando. Quizás solo sean los nervios, pero tiene una sensación extraña, y piensa que las cosas no volverán a ser las mismas. Aprovecha para darnos un resumen de los acontecimientos. Todo comienza con la llegada de un asteroide de kriptonita. Superman lo intercepta y lo detiene, pero la lluvia de fragmentos que cae transforma a El Caldero en una potencia mundial sostenida por esa sustancia. Supergirl se alegra de que sus habitantes tengan más recursos para cubrir sus necesidades, pero ahora la kriptonita está en cada rincón de su sociedad, desde joyas hasta balas, y cambió su economía de la noche a la mañana. La kriptonita es letal para los kryptonianos, pero una cantidad tan grande de material radioactivo tampoco puede ser inofensiva para la vida terrestre. También tienen acceso a artefactos de Krypton, reliquias culturales de enorme poder, que no deberían estar en manos del autoproclamado rey de la kriptonita del Caldero, ni de ningún ser humano. El cristal solar que alimenta la fortaleza del Caldero no es solo parte de su derecho de nacimiento, también es una tecnología increíblemente peligrosa. Tienen que ayudar a la gente del país a adaptarse a vivir rodeada de kriptonita, porque su indebido uso podría costar incontables vidas. El problema es que Superman desapareció después del torneo King Omega. Con él, también desaparecieron las negociaciones que mantenía con el gobierno del Caldero. Además, Lois Lane obtuvo poderes de tipo kryptoniano y se convirtió en Superwoman. Eso no sería un problema por sí solo, pero sus poderes son inestables y aparecen y desaparecen al azar. Sin Superman y Superwoman para contener la situación, el rey de la kriptonita y sus criptocaballeros se han vuelto más audaces y agresivos. Por eso ella necesita toda la ayuda posible, incluyendo la de su hijo John, ahora conocido como Tomorrow Man, Superboy Prime, Connor Kent y Thunder Girl. Ella está decidida a terminar lo que Superman comenzó. Al fin y al cabo, ella es Kara Zor-El, heredera de la casa de él. Ella es Supergirl. Nos movemos 7 horas atrás, sobre los cielos de Metrópolis. Connor y Superboy Prime se enfrentan a golpes. Connor lo sujeta por el cuello y le dice que esta vez será él quien muera. Prime responde que ya pidió disculpas por lo sucedido. Desde la distancia, Supergirl vuela hacia ellos y les ordena que detengan la pelea de inmediato, mientras piensa que este no es precisamente el mejor comienzo en su nuevo papel de líder, pero no piensa rendirse. Puede hacerlo. Sin Superman ahí, ella es la siguiente en la línea. Mientras tanto, Tomorrow Man y Thunder Girl ayudan a los civiles a salir de la zona. Al no poder detener el enfrentamiento de los Superboys, Supergirl reconoce que el comienzo está siendo mucho más complicado de lo esperado. Connor le dice a Prime que no cree que haya cambiado. Prime responde que lo está intentando, pero para Connor eso no basta. Supergirl vuelve a ordenarles que se detengan, pero Superboy comenta que Kara y Lois están locas por llevar al equipo a alguien con tantas muertes encima, mientras que Prime insiste en que ya pidió disculpas. Finalmente, Supergirl logra separarlos y les reprocha que estén actuando como mocosos, cuando tienen problemas mucho más importantes que resolver. Superboy le exige que lo deje encargarse del asunto y se lanza al ataque. Prime insiste en que de verdad está intentando convertirse en alguien diferente, y a eso se le llama un arco de redención. Entonces, un silbido agudo surca el aire. Poco después, un ladrido se deja escuchar. Superboy y Prime se detienen de golpe. Es Krypto, que aparece volando y se lanza sobre ellos para separarlos.
Luego comienza a lamer a Prime, feliz con su presencia. Connor se queda sin palabras. No entiendo, pero supongo que, como Prime es Clark Kent, debe tener el mismo ADN que el Superman de toda la vida, aunque venga de otra realidad. Por el contrario, Connor solo tiene la mitad de su ADN. Supergirl aprovecha el momento y les exige a los dos Superboys que paren de una vez. Connor acepta a regañadientes. Les pide que se controlen, porque ella está haciendo todo lo posible por ocupar el lugar de Superman, y ellos no se lo están poniendo nada fácil. Connor se disculpa. Kara les pregunta si pueden empezar a comportarse como verdaderos superhéroes. Prime señala que los superhéroes también pelean, y luego terminan uniéndose. Pero Supergirl lo interrumpe. No tiene tiempo para eso. Hay trabajo por hacer. Como comentario, sin ir muy lejos, recordemos el primer encuentro entre Superman y la Justice League de la Wonder Woman de Gal Gadot en el cine. Connor sigue molesto, pero Supergirl les pide silencio al notar que algo ocurre. Un murmullo llega a sus oídos. Hubo un golpe de estado en el caldero, y el nuevo líder exige hablar con Lois Lane. Lois expresa su sorpresa. El régimen anterior había prohibido la entrada del Daily Planet, pero el nuevo gobierno acaba de invitarnos a regresar. Supergirl deja claro que no permitirá que Lois vaya sola. Lois plantea que podría ser una trampa, pero Supergirl responde que la invitación también les da la cobertura perfecta para conseguir lo que realmente necesitan: sacar del caldero el cristal solar y toda la tecnología que hay dentro. Tomorrowman pregunta si irán todos, y recuerda que el palacio está construido literalmente con kriptonita, lo que vuelve la misión muy peligrosa para cualquier kriptoniano. Supergirl reconoce el problema. Su intención es reducir al mínimo la presencia de kriptonianos en la operación, y ya tiene algunas ideas. Le pide a John que contacte con el nuevo Steelworks en Smallville. Podrían necesitar su apoyo, ya que están estudiando la nueva kriptonita alterada procedente del caldero. Le asegura que su madre está en buenas manos. Además, necesitan construir una bóveda capaz de recibir las reliquias kriptonianas que consigan sacar del país. Y esa tarea queda en manos de Krypto. Pero para entrar en el caldero necesitarán refuerzos no kriptonianos. De pronto escucha algo ininteligible, pero como nadie más lo ha escuchado, anuncia que ha llegado la hora de presentar a su nuevo equipo. La Superforce, la Superfuerza, la cual está conformada por Nightflame, Princess Shark, Luna Lustrum y Lena Luthor. El equipo saluda a Lois y pregunta qué tienen que hacer. Supergirl le pide a Lena que les muestre lo que ha preparado. Lena presenta una tecnología de última generación diseñada para kriptonianos y medio kriptonianos. Campos de fuerza antikriptonita personales. Solo tienen que colocar el dispositivo en la muñeca para volverse inmunes a la kriptonita sin perder sus poderes y ser detectados. Aunque existe una limitación, las celdas solares solo duran 1 hora antes de necesitar recarga. Para hacerlo, el dispositivo debe alejarse de cualquier fuente de kriptonita y permitir que la batería solar se reactive. Superboy pregunta cómo van a entrar al palacio sin que el nuevo régimen descubra sus verdaderas intenciones. Supergirl ya tiene una idea para eso. Se infiltrarán en el caldero, haciéndose pasar por un equipo de filmación del Daily Planet. El grupo aparece vestido como periodistas y ayudantes, incluida Princess Shark, que no entiendo cómo creen que la dejarán pasar así como así. O a Luna. Lois comenta que no se ven tan diferentes de los equipos de rodaje con los que suele trabajar. Supergirl se dirige a Superboy y Prime. Les deja claro que tendrán que dejar de lado sus problemas personales. No deben olvidar que hay vidas en juego. Volvemos al presente, cada vez más cerca de la costa del caldero. Dentro del helicóptero, Supergirl le pregunta a Thundergirl cómo está. Ella responde que está bien. Supergirl piensa en todo lo que ha sufrido. Fue criada en un laboratorio de Kandor para ser utilizada como asesina, y luego presenció la muerte de los demás miembros del Thunder Team. Quiere ayudarle a descubrir quién y qué quiere ser. Luego habla con Luna y le dice que está bien tener miedo. Luna le recuerda que su cuerpo solo es una proyección ectoplásmica. Aunque lo destruyan 100 veces, seguirá estando bien. Su cuerpo real está sano y salvo en su habitación de Midvale. Supergirl reconoce que ella también está algo nerviosa. Luna le dice que pueden hacer el trabajo. Supergirl responde que espera que sí, pero enseguida se corrige. No puede permitirse dudar. Tiene que ser la líder que su equipo necesita. Así que le da la razón a Luna. Juntas pueden hacer cualquier cosa si trabajan en equipo. Por su parte, Lena le dice a Lois que hay algo que quiere contarle. Sabe, más o menos, de dónde vienen sus poderes de Superwoman. Lo ha sabido todo este tiempo, pero Mercy le ordenó que guardara silencio. Sus poderes no vienen de la superarmadura,
Luego le explica el entrelazamiento cuántico. Dos partículas vinculadas pueden compartir el mismo estado cuántico sin importar la distancia entre ellas. De modo que lo que le ocurre a una afecta también a la otra. La armadura fue diseñada para enviar filamentos cuánticos al espacio profundo. Estos alcanzaron a otro kryptoniano cuya identidad desconoce y transfirieron sus poderes a Lois a nivel subatómico. Lois agradece que Lena esté actuando de una forma menos Luthor y le dice que hablarán mejor del tema cuando termine la misión. Ella le agradece y añade que está tratando de hacer las cosas diferentes. Connor también felicita a su hermana. Nos movemos al reino de la Kryptonita. La aeronave sobrevuela los enormes cristales. Supergirl ordena a todos mantenerse alerta porque no saben con qué se encontrarán. También les recuerda que deben vigilar el medidor del poder Antika, ya que solo disponen de una hora antes de que la protección se agote. Uno de los caballeros les muestra el camino. Prime y Superboy siguen discutiendo, pero Supergirl pone orden y el grupo continúa avanzando. Lois siente que algo va mal. Le dice a Supergirl que es algo relacionado con el entrelazamiento cuántico que Lena mencionó. Entonces, una figura aparece entre las sombras y los saluda. Luego confirma que Lois tiene razón. Algo los está atrayendo cósmicamente a ambos. Es el General Zod, vistiendo su armadura de kriptonita y rodeado de sus Kryptonites. Supongo que la cuchara y el tenedor también son de kriptonita y quizá hasta duermen en camas de kriptonita. Lena exclama que no están preparados para enfrentarlo, pero Supergirl asegura que sí. Se dirige a Zod y le dice que no sabe cómo llegó hasta allí, pero que no tienen por qué pelear. Pueden hablar. Lois interrumpe y deja claro que no cree que el diálogo vaya a sacarlos de esa situación. Necesitan otra cosa. Pero no alcanza a terminar la frase, porque un campo de atracción se forma entre ella y Zod. Supergirl le exige a Zod que la libere y le recuerda que sus casas tienen una tregua. Pero Lena le dice que olvide el acuerdo. Es hora de pelear, o no saldrán de allí con vida. Supergirl acepta y ordena al grupo avanzar. Mientras tanto, Zod coge a Lois por la muñeca y le revela que las habilidades kryptonianas que están dentro de ella le pertenecen a él y que puede controlarlas. Para él, ella no es más que una marioneta. Esto es solo el primero de muchos actos de venganza contra Kal-El y sus amigos. Lois intenta resistirse, pero termina transformándose en Superwoman. Una descarga de energía sale de sus ojos y golpea directamente a Supergirl. La princesa tiburón bloquea el rayo, mientras que Lena aclara que Lois no está actuando por voluntad propia. Zod está controlando sus poderes a nivel cuántico. Si aprecias lo que hacemos en Riose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Molino Rojo Soto 8928. Supergirl comenta que cometieron un grave error al no darle a Lois un campo Antika. Ahora que tiene poderes kryptonianos dentro de su cuerpo, toda la kriptonita que los rodea puede matarla si no consiguen detener lo que Zod ha puesto en marcha. Pueden enfrentarse a Zod y sus caballeros, pero no pueden luchar contra la física cuántica. Thundergirl pregunta quiénes son ellos y quién es Zod. Connor responde que no se ha enfrentado personalmente a él, pero le aconseja que lo ataque con todo lo que tiene. Prime se ríe de que no sepan quién es Zod. Justo cuando uno de los caballeros está por clavarle su espada de kriptonita, Connor interviene y lo salva. Prime se sorprende, pero Superboy le aclara que solo está haciendo su trabajo y que nada ha cambiado entre ellos. La batalla continúa. Princess Shark y Nightflame sueltan sus frases de batalla que supongo que nadie conoce, mientras que Luna pregunta si sus enemigos son robots o personas. Lena les recuerda a los demás que vigilen el medidor de sus campos anti-kriptonita, y Supergirl le pregunta a Zod por qué está haciendo todo esto, y le asegura que todavía pueden llegar a otro acuerdo. Zod, mientras sujeta a Lois por el cuello, responde que cualquier tregua entre sus casas ha terminado. Admite que en ese momento no tiene poderes, pero se aseguró de estar preparado. Delante de ellos aparece una nueva figura, la Eradicatrix, la erradicadora pero con Atrix, que ataca de inmediato a Supergirl. Mientras cae, Supergirl piensa que el cristal solar y los demás artefactos tendrán que esperar. Ahora su prioridad es conseguir que Lois y todos sus amigos salgan de allí con vida. En medio del combate, Kara escucha otra vez la voz de antes. Ahora entiende lo que dice. La voz le asegura que lo conseguirá y que ellos la ayudarán. Mientras el campo antikriptonita sigue agotándose,
Zod coloca a Lois en una máquina y explica que, cuando el sistema central del erradicador desenrede el estado cuántico que ambos comparten, su cuerpo quedará libre de sus habilidades kryptonianas. Finalmente, anuncia que es momento de iniciar la fase 3 de su plan. La generación del campo de energía Keyson Sonaka. En cuestión de instantes, una cúpula de energía verde, que no tengo que explicar de qué material está hecha, cubre por completo el caldero. Supergirl intenta entender qué está ocurriendo. Ahora necesita encontrar la forma de sacar a sus amigos de ese campo de radiación de kriptonita. El tiempo juega en su contra, porque los campos de fuerza están a punto de agotarse. Y mientras vemos cómo los cristales de kriptonita empiezan a salir del cuerpo de Luna, Nightflame y Princess Shark, se nos cuenta que esta historia continuará en Action Comics número 1101. La verdad, este número me dejó bastante dividido. Me alegra que Kara esté tomando el lugar de Superman y que ahora le toque ser quien mantenga unido al grupo que claramente no se lo está poniendo fácil. Esa parte sí me interesa, porque no basta con tener poderes o ser parte de la casa de él. Ahora tiene que tomar decisiones por todos y cargar con lo que pase, si algo sale mal. Lo único que no termino de comprar es que dude tanto de sí misma. Kara lleva demasiado tiempo siendo heroína como para parecer tan insegura cada rato, y por momentos siento que repiten demasiado la idea de que tiene que aprender a ser líder. No ha nacido ayer. Es el primer número del evento, así que el número tiene que explicar el caldero, recordar lo que pasó con Superman, presentar al equipo, hablar de los campos anti-kriptonita, meter a Lois, John, Connor, Prime, Thundergirl, Lena y las otras chicas, y todavía preparar lo de Zod. Lo de Connor y Prime también me genera ruido. Prime podrá estar intentando cambiar, pero Connor tiene razones de sobra para no quererlo cerca. No me gusta que su enojo se trate casi como si estuviera haciendo un berrinche, porque estamos hablando de alguien que lo mató, literalmente. Por eso prefiero el momento en que Connor lo salva durante la batalla. No necesita perdonarlo para hacer lo correcto, y eso dice mucho más de él. En cambio, lo de Lois y Zod sí me dejó con curiosidad, aunque creo que se lanzó la hipótesis hace mucho tiempo. Que sus poderes vengan de él y que además pueda controlarlos, convierte todo en algo mucho más peligroso. Zod ya tenía preparado prácticamente cada paso, y ahora encima tenemos la Keyson cerrándose sobre todos. Hay suficientes cosas aquí para querer seguir. Ahora quiero ver si Kara realmente puede ponerse al frente cuando ya no tiene tiempo para dudar, y todo empieza a derrumbarse a su alrededor. ¿Qué hará cuando llegue su primo? Encima junto con su versión del pasado, y si después del evento alguien por fin recordará a Princess Shark. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Aríese Comics. Nos vemos allí.